La noche caía sobre la ciudad de Nueva York como un manto oscuro salpicado de luces brillantes. En un exclusivo hotel de la Upper East Side, la atmósfera estaba cargada de expectativa y glamour. Eduardo Martínez, un empresario de éxito, descendía de su impresionante automóvil negro, un Lamborghini que relucía bajo las luces centelleantes. A su alrededor, un grupo de admiradores y paparazzi se agolpaban, sus cámaras parpadeando como estrellas fugaces en la oscuridad. Eduardo ajustó la corbata de su traje de diseñador y sonrió con confianza, disfrutando del momento. Era un maestro en el arte de la seducción, tanto en el mundo de los negocios como en el social. La multitud lo idolatraba, y él sabía que su presencia era sinónimo de éxito. Caminó con paso firme hacia la entrada del hotel, como si cada paso resonara con el eco de su ambición. Eduardo. Eduardo. Una sonrisa para la cámara, gritó uno de los fotógrafos, mientras otros intentaban captar su atención. Eduardo, con una sonrisa encantadora, se detuvo un instante y posó, consciente de que cada flash era una oportunidad para reforzar su imagen pública. ¿Quién es la mujer con la que llegaste?, preguntó una reportera mientras se aferraba a su micrófono, ansiosa por obtener una primicia. Solo un viejo amigo, respondió Eduardo, sin revelar más. La verdad era que su vida estaba llena de amigos superficiales y alianzas temporales, pero él había aprendido a mantener su vida personal bajo estricta vigilancia. La ambición no había llevado a construir un imperio, pero también no había dejado con un vacío que sentía difícil de llenar. Mientras él entraba en el hotel, la música suave y el murmullo de las conversaciones se convirtieron en un trasfondo acogedor. La decoración era opulenta, con candelabros de cristal que colgaban del techo y mesas adornadas con flores frescas. Sin embargo, a pesar de la atmósfera vibrante, Eduardo no pudo evitar sentir una punzada de soledad. Rodeado de personas, se sentía más aislado que nunca. La atención que recibía era superficial y, en el fondo, anhelaba una conexión más profunda. ¿Te encuentras bien, Eduardo?, le preguntó su asistente, Mariana, al acercarse con una copa de champán en la mano. Pareces un poco distante. Es solo el ruido, respondió él, tomando un sorbo de la bebida burbujeante. A veces me pregunto si todo esto tiene sentido. Mariana lo miró con preocupación. Has trabajado muy duro para llegar aquí. Este es tu mundo. Disfrútalo. Lo sé, asintió Eduardo, pero sus pensamientos estaban lejos de la celebración que lo rodeaba. Recordaba momentos de su vida que había dejado atrás por el camino del éxito, risas compartidas con amigos de la infancia, noches de verano bajo las estrellas y, sobre todo, que el amor que había perdido en su búsqueda de poder. La música se intensificó y Eduardo se dejó llevar por el ritmo, pero su mente seguía atrapada en un mar de recuerdos. La emoción de la noche se desvanecía ante el peso de sus aflicciones. Miró a su alrededor, observando a las parejas que bailaban y reían, y sintió un profundo anhelo por algo que había olvidado. De repente, un grito desgarrador rompió el bullicio. Amor eterno, resonó en el aire, y la multitud se volvió hacia la fuente de la exclamación. Eduardo, confundido, buscó con la mirada el rostro de la persona que había pronunciado esas palabras. El murmullo se intensificó, y los flashes de las cámaras se dispararon con frenesí, capturando la escena inesperada. La anciana que había gritado se encontraba en el borde de la multitud, su rostro surcado por arrugas, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía desafiar el tiempo. Eduardo sintió que su corazón se detenía por un instante. Era como si el mundo se hubiera congelado a su alrededor y todo lo que conocía se desvaneciera en la bruma de un recuerdo olvidado. ¿La conoces?, preguntó Mariana, sorprendida por la conmoción que había causado la mujer. Creo que sí, murmuró Eduardo, sin poder apartar la vista de ella. Su mente se llenó de imágenes de un pasado que había enterrado bajo capas de éxito y ambición. La anciana sonrió con nostalgia, y en ese momento, Eduardo no pudo evitar recordar a Clara, su primer amor, la mujer que había dejado atrás en su camino hacia el éxito. La multitud comenzó a murmurar, y Eduardo sintió como el aire se volvía denso. La anciana se acercó más, sus pasos vacilantes pero decididos. Su voz, aunque suave, resonaba con fuerza en el corazón de Eduardo. Eduardo, dijo ella, su voz temblando de emoción. Nunca te olvidé.
Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Clara reverberaban en su mente, y por un instante, el peso de sus decisiones lo abrumó. ¿Era posible que el amor que había dejado atrás aún tuviera un lugar en su vida? La multitud se había convertido en un murmullo distante, nada importaba más que el momento que estaba por suceder. Clara, susurró, casi sin darse cuenta. Las memorias de su juventud, de sus risas compartidas y sueños, inundaron su mente. Recordaba los días pasados en la universidad, las caminatas en el parque, y cómo solían hablar de sus futuros como si fueran eternos. Amor eterno, volvió a repetir ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre serás mi amor eterno, Eduardo. Las palabras resonaron en el aire, y la multitud se quedó en silencio, como si comprendieran la profundidad de aquel reencuentro. Eduardo sintió su corazón latir con fuerza, sacudiendo el letargo que había dominado su vida. La mirada de Clara lo atravesaba, y en ese instante, todo lo que había construido parecía insignificante frente a la verdad de sus sentimientos. ¿Qué has hecho, Clara?, preguntó él, incapaz de apartar la vista de su rostro. ¿Por qué estás aquí? Solo quería verte una vez más, respondió ella, su voz entrecortada por la emoción. Nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte. Eduardo se sintió abrumado. La multitud a su alrededor se había desvanecido, y solo existía el eco de sus palabras. Había pasado años persiguiendo un sueño, pero el verdadero tesoro, el amor, había estado esperando por él en las sombras de su pasado. Un torrente de emociones lo invadió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vivo. Clara, comenzó a decir, pero las palabras se atoraron en su garganta. Todo lo que había querido expresar parecía pequeña en comparación con la magnitud de lo que sentía. La anciana lo miraba con una mezcla de amor y tristeza, y Eduardo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Clara, con sus cabellos plateados que brillaban a la luz del atardecer, avanzó con pasos temblorosos hacia Eduardo. Su rostro, surcado de arrugas, mostraba una mezcla de emoción y nostalgia. La multitud, atónita ante la escena, se hizo silenciosa, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Eduardo, por su parte, sintió que el tiempo se detenía. Era como si el universo se hubiera alineado para traer de vuelta a la mujer que había dejado atrás en su búsqueda insaciable de éxito. Eduardo, murmuró Clara, su voz suave pero firme, como si cada sílaba estuviera cargada de años de recuerdos. No puedo creer que seas tú, has cambiado tanto, pero a la vez sigues siendo el mismo. Él se quedó inmóvil, incapaz de articular palabra. Su mente se debatía entre el pasado y el presente. Clara había sido su primer amor, la única mujer que había logrado tocar su corazón antes de que la ambición lo consumiera. Recordaba sus risas, los días de verano pasados juntos en un parque, y la promesa de un futuro que nunca llegó a materializarse. Clara, finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Eres tú realmente? Soy yo, Eduardo, afirmó ella, con una sonrisa que iluminó su rostro. Nunca te olvidé. Te llevé en mi corazón todos estos años, aunque nos hayamos separado. La multitud que los rodeaba comenzó a murmurar, algunos tomando fotos, otros grabando el momento con sus teléfonos. Eduardo sintió que los ojos de los presentes estaban sobre él, pero en ese instante, todo lo que importaba era Clara. La fama, el éxito, el dinero, todo se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de un amor perdido. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó Eduardo, intentando entender las circunstancias que habían permitido este encuentro. Este lugar no es para nosotros, no después de tanto tiempo. Clara dio un paso más cerca, su mirada fija en los ojos de Eduardo. Porque nunca dejé de soñar con este momento. Sabía que algún día podría encontrarte. Y aquí estás, en todo tu esplendor, pero me pregunto, ¿estás realmente feliz? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Siempre había creído que el éxito traía felicidad, que alcanzar la cima de su carrera lo llenaría. Pero ahora, frente a Clara, se dio cuenta de que la vida que había construido era solo un espejismo. No sé, respondió, su voz temblando. He tenido todo lo que siempre quise, pero a veces siento un vacío que no puedo llenar. Eso es porque el amor es lo que realmente importa, dijo Clara,
su voz llena de ternura. Sin amor, todo lo demás es solo ruido. Eduardo sintió una punzada en su corazón. Las palabras de Clara resonaban en él como un eco de su propia alma. Recordó los momentos en que había estado con ella, las promesas que habían hecho, y cómo todo se había desvanecido en el aire cuando eligió su carrera sobre su amor. ¿Cómo has estado?, preguntó, intentando cambiar el rumbo de la conversación, aunque sabía que era una pregunta difícil. ¿Qué ha sido de tu vida? Clara sonrió melancólicamente. He vivido, Eduardo. He tenido mis altibajos, como todos. Pero siempre hay un rincón en mi corazón que te pertenece. Tuve que seguir adelante, pero nunca te olvidé. Las lágrimas comenzaron a asomarse a los ojos de Eduardo. Había tantos sentimientos reprimidos, tantas palabras que nunca se habían dicho. Siento mucho haberte dejado. En ese entonces, no sabía lo que estaba sacrificando. Lo sé, respondió Clara, con comprensión en su mirada. La vida nos lleva por caminos inesperados. Pero lo importante es que aquí estamos, en este momento. A veces, que el destino tiene una forma curiosa de traernos de vuelta a lo que realmente importa. La multitud seguía observando, murmurando entre ellos. Algunos con miradas de asombro, otros con envidia. Eduardo no podía concentrarse en ellos, su mundo se había reducido a Clara y a la conexión que habían compartido. ¿Te gustaría caminar un poco?, sugirió Eduardo, intentando escapar de la presión de los ojos curiosos. Hay un parque cerca de aquí. Podríamos hablar con tranquilidad. Clara asintió, y juntos se alejaron del bullicio del evento. Mientras caminaban, la brisa suave del atardecer acariciaba sus rostros y los árboles susurraban secretos antiguos. Eduardo se sentía más vivo que nunca, como si cada paso lo llevara más cerca de un pasado que había creído perdido para siempre. ¿Recuerdas aquel verano en el lago?, preguntó Clara, su voz llena de nostalgia. Tú y yo, nadando y riendo, eran tiempos tan simples. Claro que lo recuerdo, dijo Eduardo, riendo suavemente. Tú siempre querías ganar la carrera de natación. Pero yo, bueno, siempre fui un poco más rápido. Pero no más astuto, replicó Clara, con una sonrisa traviesa. ¿Recuerdas que me dejaste ganar una vez, solo para complacerme? Eso no era solo porque quería complacerte, se defendió él, riendo. ¿Era porque sabía que era importante para ti? Esos fueron días felices, murmuró Clara, su voz apenas un susurro. Días que nunca olvidaré. Eduardo sintió una mezcla de alegría y tristeza. Había vivido tantos años persiguiendo sueños, pero en ese momento se dio cuenta de que había dejado atrás lo más valioso. Nunca debí dejarte. Nunca debí elegir el dinero y la fama sobre el amor. Eduardo, Clara le puso una mano en el brazo, deteniéndose mientras lo miraba a los ojos. No te culpes. Todos tomamos decisiones en nuestras vidas. Lo importante es lo que hacemos ahora. Aún tenemos tiempo. La esperanza en su voz hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Podían realmente tener una segunda oportunidad? Eduardo miró a Clara y vio en ella no solo su primer amor, sino una mujer fuerte y sabia que había vivido su vida con dignidad. ¿Y si intentáramos de nuevo?, preguntó Eduardo, su voz temblando con la posibilidad. ¿Qué pasaría si nos diéramos otra oportunidad? Clara lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y emoción. Eduardo, eso sería maravilloso, pero hay algo que debes saber. ¿Qué es?, preguntó él, su corazón latiendo con fuerza. Han pasado muchas cosas en mi vida. He enfrentado desafíos que nunca imaginé. Y a veces, que el tiempo no está de nuestro lado, respondió ella, su voz temblando levemente. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Hay algo que no me has contado. Solo que, aunque siempre te llevaré en mi corazón, mi tiempo es limitado, confesó Clara, su voz llena de una tristeza profunda. Pero eso no cambia mis sentimientos. Siempre serás mi amor eterno. Las palabras de Clara resonaron en su mente como un eco doloroso. En ese momento, Eduardo comprendió que el amor verdadero no se marchita, simplemente espera ser descubierto nuevamente, incluso en las circunstancias más difíciles. Eduardo se quedó paralizado por un instante,
y el bullicio del evento se desvaneció en su mente, convirtiéndose en un murmullo distante. Las luces brillantes que iluminaban el lugar parecieron atenuarse, y todo lo que podía escuchar era el eco del grito de Clara. Amor eterno, resonaba en su cabeza como un mantra, despertando recuerdos que creía olvidados, enterrados bajo capas de éxito y ambición. Las imágenes de su juventud comenzaron a fluir como una corriente incontrolable. Recordó los días soleados en el parque, donde él y Clara se sentaban en un banco, compartiendo risas y sueños. La forma en que ella se reía, el brillo en sus ojos cuando hablaban del futuro, todo parecía tan vívido, tan presente. Eduardo podía sentir el calor del sol sobre su piel y la frescura de la brisa que acariciaba sus rostros jóvenes. Siempre soñamos con conquistar el mundo, ¿verdad?, le había dicho Clara una vez, con esa chispa de esperanza que solo la juventud puede proporcionar. Sí, murmuró para sí mismo, como si la respuesta pudiera devolverle la conexión que una vez tuvo con ella. Se dio cuenta de que, a pesar de su vida de lujo, nada de eso había llenado el vacío que se había creado en su corazón. En su búsqueda por el éxito, había dejado tras algo más valioso que cualquier título o cuenta bancaria abultada, el amor verdadero. Su mente regresó al presente cuando Clara se acercó, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y melancolía. «Eduardo», dijo, su voz temblando ligeramente, «no esperaba verte aquí, en este lugar lleno de gente. Pero siempre he estado cerca de ti, aunque en silencio». «Clara», respondió él, sintiendo como su corazón latía con fuerza, «no sé qué pensar. Pasaron tantos años. ¿Por qué viniste aquí hoy?» «Porque nunca dejé llamarte», confesó ella, su mirada fija en sus ojos. «A pesar de la distancia y el tiempo, siempre has estado en mi corazón. Te vi descender de tu coche y supe que tenía que decirte lo que siento». Eduardo sintió un nudo en su garganta. La intensidad de sus palabras lo abrumaba. «¿Amor en silencio? ¿Por qué no me buscaste? Hubiera querido saber de ti, hubiera querido que me dijeras que me extrañabas». «Yo también te extrañé», dijo Clara, con una tristeza palpable en su voz. «Pero tomaste tu camino, y yo el mío. Debí alcanzar el éxito que tanto deseabas, y aunque me dolía, sabía que debía dejarte ir. No podía interrumpir tu vida». El empresario sintió una punzada de culpa. Había tomado decisiones que lo habían llevado a este momento, pero también a una soledad profunda. «No sé si puedo perdonarme a mí mismo por haberte dejado», admitió, sus palabras cargadas de dolor. «Siempre pensé que el éxito era lo más importante, pero ahora me doy cuenta de que no es así». La multitud a su alrededor se había vuelto un mero fondo gris, como si su mundo se hubiera reducido a esos pocos momentos compartidos con Clara. Las miradas curiosas y los murmullos se desvanecieron, y todo lo que importaba era la conexión que reavivaba entre ellos. «Eduardo», continuó Clara, «mi vida ha tenido sus propias luchas. He tenido mis sueños, pero siempre con un lugar reservado para ti. A veces, solo podemos amar en silencio, y eso también es válido». «Pero no debería haber sido así», dijo él, su voz casi un susurro. «La vida es demasiado corta para vivir en la sombra de lo que pudo haber sido». Clara asintió, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban bajo las luces del evento. «Es cierto, pero también aprendí que el amor puede ser eterno, incluso cuando no está presente. He encontrado paz en saber que siempre te llevé conmigo, en mi corazón». Eduardo sintió que el peso de sus responsabilidades y su éxito se desvanecía lentamente. Las realizaciones lo golpeaban como olas en la costa. «¿Qué pasaría si pudiéramos intentar de nuevo?», preguntó, su voz temblando con la esperanza de lo que podría ser. Clara sonrió, una sonrisa llena de nostalgia y dulzura. «No sé si podemos volver a lo que éramos, Eduardo, pero quizás podamos construir algo nuevo. Algo que no esté basado en el pasado, sino en el presente». Las palabras de Clara resonaron en su mente. «¿Qué tal un café? Solo tú y yo, para hablar de nuestras vidas, de lo que hemos vivido», sugirió Eduardo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Un café?», preguntó Clara, sorprendida. «Aquí, en medio de todo este caos». «Sí», respondió él con firmeza. «No importa la multitud. Lo que importa es lo que tenemos que decirnos».
Clara lo miró con una mezcla de asombro y alegría. Me encantaría, dijo suavemente. Pero, ¿no te preocupa lo que puedan pensar los demás? ¿Qué importa lo que piensen?, dijo Eduardo, desafiando el juicio de la multitud. He pasado demasiado tiempo preocupado por la opinión ajena. Hoy, lo único que quiero es reconectar contigo. Mientras caminaban juntos hacia la salida del evento, Eduardo sentía que el aire a su alrededor se volvía más ligero. Clara caminaba a su lado, y por primera vez en años, él sonreía genuinamente, dejando atrás la máscara que había llevado durante tanto tiempo. El camino hacia el café era un viaje hacia el redescubrimiento. Eduardo no podía evitar pensar en todo lo que había perdido por su ambición desmedida. Clara, con su presencia tranquila y su risa cálida, parecía ser la respuesta a todas las preguntas que se había hecho en su vida. ¿Te acuerdas de aquellas tardes en el parque?, preguntó Eduardo, mientras se sentaban en una mesa del café. ¿Cómo olvidarlas?, rió Clara, su risa era como música para sus oídos. Siempre soñábamos con nuestro futuro, ¿no? Hablábamos de viajar por el mundo, de vivir aventuras. Sí, dijo Eduardo, sintiendo que la nostalgia lo invadía. Y mírame ahora, en la cima del mundo, pero, sin ti. Clara lo miró, sus ojos llenos de comprensión. A veces, que el éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Las palabras de Clara resonaron con una claridad asombrosa. Eduardo sintió que su corazón se abría, permitiendo que la vulnerabilidad entrara. ¿Quiero cambiar eso? Quiero compartir mi vida contigo, si me lo permites. Clara sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. No tengo todas las respuestas, Eduardo, pero estoy dispuesta a intentarlo. Eso es todo lo que pido, respondió él, sintiendo como una nueva esperanza comenzaba a brotar en su interior. La conversación fluyó con naturalidad, entre risas y recuerdos, mientras ambos comenzaban a redescubrir no solo el amor que había estado presente en sus vidas, sino también la posibilidad de un futuro juntos. Eduardo observó a Clara mientras ella se secaba las lágrimas con un pañuelo arrugado. La multitud a su alrededor había comenzado a dispersarse, murmullos de sorpresa y curiosidad llenaban el aire. Nadie podía creer que el exitoso empresario, aclamado por su fortuna y su estilo de vida ostentoso, estuviera tan conmovido por una anciana. Sin embargo, para él, Clara era más que un recuerdo, era un eco del pasado que había intentado enterrar bajo una montaña de logros y bienes materiales. ¿Te gustaría tomar un café?, sugirió Eduardo, sintiendo que su voz sonaba diferente, más suave, casi vulnerable. La idea de estar a solas con Clara, lejos de las miradas curiosas, lo llenó de una mezcla de nerviosismo y emoción. Clara lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Después de un momento, asintió lentamente, una sonrisa tímida reapareciendo en su rostro. Claro, Eduardo. Me encantaría, respondió, su voz temblando un poco pero llena de calidez. Ambos se alejaron del bullicio del evento, cruzando la calle hacia un acogedor café que Eduardo frecuentaba. El lugar tenía un aire bohemio, adornado con paredes de ladrillo expuesto y luces tenues que creaban una atmósfera íntima. Al entrar, el aroma a café recién hecho llenó sus sentidos, y Eduardo sintió que el ambiente era perfecto para la conversación que se avecinaba. Se acomodaron en una esquina tranquila, lejos de los ojos curiosos. Clara jugaba con su taza, mirando el vapor que se elevaba. No puedo creer que estemos aquí, dijo Clara, finalmente rompiendo el silencio. Han pasado tantos años, sí, demasiados, respondió Eduardo, sintiendo que el tiempo había sido cruel con ambos. Te he echado de menos, más de lo que puede expresar. Clara lo miró fijamente, y por un instante, Eduardo vio en sus ojos una mezcla de tristeza y amor que lo atravesó como una flecha. Mi vida tomó caminos inesperados, Eduardo. Después de que te fuiste, todo cambió. Me casé, tuve hijos, pero siempre había un lugar en mi corazón reservado para ti, confesó Clara, su voz temblorosa. A veces me preguntaba cómo estarías, qué estarías haciendo. Pero nunca pensé que volvería a verte. Eduardo sintió una punzada de culpabilidad. Había tomado decisiones egoístas en su juventud, persiguiendo ambiciones que la habían alejado de lo que realmente importaba. Lo siento,
Clara, nunca quise lastimarte. Mi ambición me cegó y al final me quedé solo. Todo lo que he logrado no puede compararse con lo que tuvimos, dijo, su voz llena de un arrepentimiento genuino. Clara lo miró con compasión. No es fácil hablar de eso. Pero creo que ambos hemos vivido, aunque de maneras diferentes. A veces, la vida nos lleva por caminos que no elegimos y nos enseñan lecciones difíciles. Eduardo asintió, sintiéndose más vulnerable que nunca. ¿Qué fue de ti después de nuestra separación?, preguntó, impulsado por la necesidad de conocer más sobre su vida. Después de que te fuiste, me mudé a otra ciudad con mi esposo. Intenté reconstruir mi vida, pero la sombra de nuestro amor nunca se desvaneció. A veces, en las noches solitarias, recordaba esos días felices que compartimos, tus risas, nuestros sueños. Su voz se quebró un poco. Y aunque encontré felicidad en mi familia, siempre hubo un hueco que no podía llenar. Eduardo se sintió abrumado por la sinceridad de Clara. La vida no siempre era como la había imaginado. El éxito no trajo la felicidad que había esperado. Mi vida ha sido un torbellino de negocios, fiestas y soledad. A menudo me pregunto si todo esto vale la pena sin alguien con quien compartirlo, admitió, sus ojos fijos en la taza de café. Clara lo miró con ternura. A veces, lo que parece ser un éxito no es más que una ilusión. El verdadero valor de la vida se encuentra en las conexiones que hacemos con los demás. La gente que amamos y que nos ama, eso es lo que realmente importa, dijo, con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Eduardo sintió que las palabras de Clara resonaban en su interior. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo un espejismo, creyendo que el dinero y la fama llenarían el vacío de su corazón. ¿Qué te gustaría hacer ahora, Clara?, preguntó, sintiendo un deseo intenso de saber más sobre sus sueños y anhelos. He aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas. Me gusta pintar, caminar por el parque y leer. Pero aún tengo esos sueños que nunca se realizaron, como viajar a Italia y ver el atardecer sobre el mar, respondió Clara, sus ojos iluminándose al recordar. Eduardo sintió un impulso dentro de él. Quería ayudar a Clara a cumplir esos sueños. Era un deseo inesperado, uno que lo sorprendió. ¿Qué tal si hacemos algo juntos? Podríamos planear ese viaje a Italia. No quiero que sea solo un recuerdo en mi vida. Quiero que sepas que todavía hay tiempo para nosotros, dijo, su voz cargada de emoción. Clara lo miró, los ojos llenos de sorpresa y esperanza. ¿De verdad lo dices?, preguntó, casi incrédula ante la oferta. Sí. La vida es demasiado corta para dejar que el pasado nos detenga. Quiero que vivamos el presente, que hagamos esos sueños realidad, contestó Eduardo, sintiéndose más decidido. Ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando lo que eso significaría. Para Eduardo, representaba una segunda oportunidad, un camino hacia la redención y el amor que había descuidado. Para Clara, era la posibilidad de volver a vivir, de sentir que su vida aún tenía un propósito. Me encantaría, Eduardo. Pero, hay algo que debo decirte, dijo Clara, su voz volviéndose seria. ¿Qué sucede?, preguntó Eduardo, sintiendo un nudo en el estómago. Clara tomó aire, mirando por la ventana antes de volver a centrar su mirada en él. He estado lidiando con problemas de salud. No sé cuánto tiempo me queda, pero siempre he querido que sepas que tú siempre serás mi amor eterno, sin importar lo que pase. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero había una fortaleza en su voz. Eduardo sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Clara lo golpearon como una ola. El tiempo se volvía un enemigo, y él había perdido tanto tiempo en su búsqueda egoísta. Pero, al mismo tiempo, comprendió que el amor no se mide en años, sino en momentos compartidos. No importa cuánto tiempo tengamos, Clara. Lo que importa es que lo vivamos juntos, que hagamos cada día significativo. Quiero estar a tu lado, sin importar lo que venga, dijo, su corazón latiendo con fuerza. Clara sonrió, una mezcla de felicidad y tristeza en su rostro. Eso es todo lo que siempre quise, respondió, su voz llena de gratitud. La conexión entre ellos se volvió palpable, como si el universo hubiera conspirado para reunirlos nuevamente.
Eduardo sintió que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. La posibilidad de redescubrir el amor, de vivir plenamente y de dejar atrás el pasado que tanto lo había atormentado. Y así, en ese café, entre risas y lágrimas, comenzaron a trazar un nuevo camino juntos, uno donde la esperanza y el amor eterno serían sus guías. Las luces del café brillaban cálidamente, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la frialdad del mundo exterior. Eduardo y Clara se sentaron en una mesa cerca de la ventana, sus miradas perdidas en el vaivén de la vida que continuaba afuera. La conversación fluía con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado, como si las décadas de separación no fueran más que un susurro en el viento. Clara sonrió, recordando un verano lejano. ¿Te acuerdas de aquel viaje a la playa? Tú, yo y estas locuras. Con esos planes de construir un castillo de arena que nunca terminamos, dijo, su voz envolviendo a Eduardo en una suave nostalgia. Por supuesto, respondió él, con una risa que resonó en su pecho. Era un castillo monumental, si no mal recuerdo. Nunca entendí por qué pensaste que el mar lo destruiría. Teníamos una estrategia, ¿no? Aunque tal vez era más un castillo de sueños que de arena. Ambos rieron, y esos momentos compartidos comenzaron a borrar la distancia que el tiempo había creado. Eduardo se dio cuenta de que, en medio de su vida llena de éxitos y lujos, había perdido la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. A veces me pregunto si, en mi búsqueda de éxito, dejé de lado lo que realmente importa, confesó, su tono más serio. Clara lo observó con atención. ¿Te refieres al dinero y la fama? Es fácil dejarse llevar por eso, pero al final del día, ¿qué queda? Las sonrisas, los abrazos, los momentos compartidos. Eso es lo que realmente cuenta, dijo con sabiduría. No creo que hayas hecho mal en buscar tus sueños, Eduardo. Pero a veces, hay que parar y preguntarse si esos sueños aún son los nuestros. Las palabras de Clara resonaron en su interior. Mientras la miraba, recordaba su juventud, sus aspiraciones. En aquel entonces, el éxito era un camino lleno de promesas, pero ahora se sentía atrapado en un laberinto de expectativas y soledad. ¿Sabes? En este momento, me doy cuenta de que he estado persiguiendo una sombra. Pensé que el éxito me traería felicidad, pero en realidad, me ha dejado vacío, susurró, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. Es un camino difícil, Eduardo. Pero nunca es tarde para encontrar una nueva dirección, dijo Clara, inclinándose hacia él con una mirada llena de comprensión. A veces, las segundas oportunidades pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. La frase quedó flotando en el aire, como una promesa no dicha. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Segundas oportunidades realmente existen?, preguntó, su voz apenas un susurro. A veces creo que el pasado pesa demasiado, que las decisiones que tomamos son irrevocables. Clara sonrió melancólicamente. El pasado siempre estará allí, pero no tiene que definir nuestro futuro. Lo que importa es cómo elegimos vivir el presente. Recuerdo que solíamos hablar de lo que queríamos hacer juntos, de los lugares que queríamos visitar. ¿Por qué no hablamos de eso ahora? La idea lo sorprendió. ¿Ahora, después de todos estos años? La incredulidad llenó su voz, pero Clara lo miró con determinación. Sí, ahora. No hay nada que perder, Eduardo. Dime, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías? Silencio. Eduardo cerró los ojos por un momento, tratando de visualizar un futuro en el que el amor y la felicidad fueran parte de su vida. Siempre quise viajar por el mundo. Conocer culturas, vivir experiencias, pero nunca lo hice. Siempre estaba demasiado ocupado, confesó, sintiendo un peso en su pecho. Entonces, ¿por qué no lo hacemos juntos? No tienes que seguir solo. Tal vez podamos redescubrir esos sueños perdidos, sugirió Clara, su voz llena de esperanza. Podríamos empezar con un viaje a la playa, donde todo comenzó. La emoción creció en el pecho de Eduardo. ¿Un viaje a la playa? Suena perfecto. Pero, ¿realmente crees que podríamos hacerlo? Después de todo este tiempo, ¿no sería un poco extraño? Extraño o no,
la vida es demasiado corta para vivir con dudas. A veces, lo que más necesitamos es un poco de valentía, dijo Clara, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Y estoy aquí, dispuesta a dar ese paso contigo. Eduardo sintió cómo su corazón latía con fuerza. Era un momento inesperado, un destello de posibilidades que nunca había considerado. Clara, no sé si soy capaz de abrirme nuevamente. He construido muros tan altos alrededor de mi corazón, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. Eduardo, cada uno de nosotros tiene muros. Todos tenemos cicatrices. Pero lo importante es lo que elegimos hacer con ellas. No tienes que tener miedo. Estoy aquí, y creo que juntos podemos encontrar la manera de derribar esos muros, afirmó Clara, su mirada fija en él. Quizás tienes razón, admitió Eduardo, sintiendo la calidez de sus palabras. Nunca pensé que volvería a tener esta conversación. La vida me ha llevado por caminos tan distintos, pero aquí estás, y es como si el tiempo no hubiera pasado. Porque el amor verdadero nunca se desvanece, solo espera ser redescubierto, respondió Clara, tocando su mano suavemente. Nunca dejé de pensar en ti, Eduardo. Siempre ocupaste un rincón especial en mi corazón. Las palabras de Clara fueron como un bálsamo para su alma. Eduardo sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse, aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta. ¿Y si me equivoco de nuevo? ¿Y si vuelvo a perderme en mi ambición?, preguntó, el miedo asomando en su voz. Entonces nos encontraremos nuevamente, respondió Clara con firmeza, porque eso es lo que hacemos las personas que se aman. Nos apoyamos, nos levantamos y, sobre todo, aprendemos de nuestros errores. Eduardo miró por la ventana, observando cómo la vida continuaba su curso. Quizás este es el primer paso para encontrarme a mí mismo. Quizás este es el momento de reconsiderar lo que he estado buscando, dijo, sintiendo un ligero destello de esperanza. Así es. Vamos a descubrirlo juntos, dijo Clara, apretando su mano con una calidez que le infundía valor. En ese instante, Eduardo comprendió que el amor no era solo un recuerdo del pasado, sino una oportunidad para el futuro. Un futuro que ahora parecía más brillante y lleno de posibilidades. Mientras se perdían en la conversación, Eduardo no podía evitar pensar en cómo el amor, a pesar de las heridas y las separaciones, tenía el poder de sanar y transformar. Sabía que, aunque el camino sería difícil, estaba dispuesto a recorrerlo junto a Clara, quien había sido su amor eterno, la mujer que había portado en su corazón a lo largo de los años. Eduardo se encontraba en una encrucijada emocional. La revelación de Clara, su primer amor, no había dejado sumido en un torbellino de sentimientos contradictorios. Mientras se sentaba en la mesa del café, observando a Clara, no podía evitar recordar la chispa que había existido entre ellos en su juventud. Sin embargo, la sombra del pasado los echaba. ¿Podría realmente reconstruir lo que una vez habían tenido? Su mente se llenaba de dudas, pero su corazón latía con fuerza, empujándolo hacia adelante. Clara, comenzó Eduardo, su voz un poco temblorosa, desde que te vi en el evento, no he podido dejar de pensar en nosotros. En lo que éramos, en lo que pudimos haber sido. Clara lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Sus ojos, aunque brillantes, llevaban el peso de los años perdidos. Eduardo, nuestro pasado está tejido con hilos de amor y también de decisiones difíciles. No puedo cambiar lo que sucedió, pero siempre he guardado un rincón en mi corazón para ti. Las palabras de Clara resonaron en su mente. Se sentía como si cada sílaba fuera un eco de sus propios sentimientos, una confirmación de lo que había sentido por tanto tiempo. No sé si tengo el derecho de pedirte que volvamos a intentarlo, dijo Eduardo, sintiendo una carga en el pecho. He construido una vida llena de éxito, pero a menudo me pregunto si realmente es lo que quería. A veces, los caminos que elegimos nos llevan lejos de lo que realmente deseamos, respondió Clara, su voz suave y melódica. Yo también tomé decisiones, algunas buenas, otras no tanto. Pero lo que importa es que estamos aquí, en este momento. El aire se volvió denso con la intensidad de sus emociones. Eduardo se inclinó hacia adelante, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Quiero reconstruir nuestra relación, Clara.
pero el miedo me paraliza. Miedo a perderte de nuevo, miedo a que el pasado regrese a atormentarnos. Clara sonrió, pero había una tristeza en su sonrisa. Eduardo, a veces el verdadero amor requiere valentía. La vida es breve y no podemos permitir que el miedo nos detenga. Fue en ese instante cuando Clara, con un gesto decidido, tomó la mano de Eduardo. Su piel era suave y cálida, y Eduardo sintió una conexión instantánea. Pero el momento se vio interrumpido por un susurro que provenía de Clara, como si ella estuviera a punto de compartir un secreto profundo. «Hay algo que debo decirte», comenzó, su voz apenas un susurro. «He estado luchando contra una enfermedad terminal. Mi tiempo es limitado». Eduardo sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Las palabras de Clara eran como un balde de agua fría, y su corazón se encogió en su pecho. «¿Qué?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué no me dijiste esto antes?» «No quería que me miraras con pena, Eduardo. Quería que recordaras lo que éramos, lo que significamos el uno para el otro. No quiero que mi enfermedad defina nuestra historia». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Eduardo. La idea de perderla nuevamente era demasiado abrumadora. «No sé qué hacer», admitió Eduardo, su voz llena de angustia. «Quiero estar a tu lado, pero también tengo miedo de perderte otra vez». Clara lo miró con una mezcla de amor y comprensión. «Aprovechemos el tiempo que nos queda. No dejemos que el miedo nos consuma». Eduardo sintió lentamente, sintiendo como el amor que había creído perdido renacía con fuerza en su interior. Clara siempre había sido su amor eterno, y perderla nuevamente no era una opción. En ese momento, Clara sacó una carta de su bolso. La sostuvo con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado. «Esta carta», dijo, su voz temblando, «la escribí hace años. Nunca encontré el valor para dártela, pero creo que ahora es el momento adecuado». Eduardo la miró con curiosidad y preocupación. «¿Qué dice?» «Es una carta sobre lo que siento por ti, sobre cómo siempre has sido mi amor eterno, sin importar los caminos que tomamos en la vida». Con manos temblorosas, Clara le entregó la carta. Eduardo la tomó, sintiendo el papel arrugado entre sus dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras comenzaba a leer. «Asterisco querido Eduardo, asterisco comenzó la carta, asterisco escribo esto con la esperanza de que un día lo leas y entiendas lo que significas para mí. A pesar de la distancia y el tiempo, siempre has ocupado un lugar especial en mi corazón. Los acuerdos de nuestra juventud me acompañan todos los días. Las risas, los sueños compartidos, las promesas que hicimos, todo sigue vivo en mí». Asterisco Eduardo sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de Clara eran un bálsamo para su alma herida. Asterisco, a veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos tomado decisiones diferentes. Pero sé que también he vivido mi vida, y aunque he tenido mis propias batallas, nunca he dejado de amarte, Eduardo. Siempre serás mi amor eterno. Asterisco las lágrimas caían libremente por las mejillas de Eduardo mientras continuaba leyendo. La carta estaba impregnada de sentimientos profundos, de una conexión que nunca había desaparecido. Asterisco espero que encuentres la felicidad, incluso si no soy parte de ella. Pero quiero que sepas que siempre estaré contigo, en cada paso de tu camino. Asterisco al llegar al final, Eduardo cerró los ojos, sintiendo el dolor y la alegría entrelazados en su corazón. «Clara», dijo, su voz quebrada, «siempre serás mi amor eterno. No puedo dejar que el miedo me detenga. Quiero que vivamos cada momento juntos, sin importar lo que nos depare el futuro». Clara sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la tristeza en sus ojos se desvaneció un poco. «Entonces, hagamos que cada día cuente. Vivamos plenamente, sin arrepentimientos». Eduardo sintió, sintiendo que la vida había vuelto a iluminarse. En medio de la incertidumbre, había un camino hacia adelante, uno que estaba lleno de amor y posibilidades. Decidió que, a pesar de las circunstancias, viviría plenamente el tiempo que les quedaba juntos. La conexión que compartían era más fuerte que cualquier miedo o secreto del pasado. Era un amor eterno, que esperando ser redescubierto en cada latido de sus corazones.